Y nuestra ponencia se titula El hecho de defender los derechos humanos. En nuestra presentación se va a dividir en tres partes. Primero, el significado de la filosofía y del derecho. Posteriormente, vamos a viajar un poco atrás del tiempo a ver qué pasa con nuestros derechos humanos o qué pasó en ese proceso. Échalo para atrás un momento. Y posteriormente, vamos a ver unos humanistas que en realidad se interesaron por el tema y gracias a ellos, pues gran parte de nuestros derechos se hacen valer hoy en día. Empecemos con la primera parte. Pero antes, antes quiero que nos imaginemos un mundo lleno de caos, donde hay algo de guerras, de sufrimiento, de hambre, de tristeza, de llantos. La educación es muy pobre. Y los recursos económicos pues no abastecen, como vemos en esa imagen. Cada día el mundo va de mal en peor. Imaginémonos ese mundo. Ahora el significado de derecho pues ha tenido muchos significados, varios significados a través de la cultura, de la sociedad. Por eso quiero que viajemos a través del tiempo para recopilar cierta información y hacer valer esta y nos ayude. Para ello, pues primero vamos a dar el significado de derecho y filosofía. Atrás de la filosofía subyacen varios temas como ser humano, la praxis, los deberes como nosotros, como seres humanos y el criterio. Y estaremos respondiendo a tres preguntas a través del proceso. La primera, ¿tiene alguna relación entre la filosofía y el derecho? Segunda, ambas son importantes para el desarrollo de la humanidad. Y por último, ¿la filosofía puede defender los derechos humanos? Veamos. Bueno, lo primordial, ¿qué es el derecho? El derecho ha tenido mucho significado a lo largo de la historia, pero el que hoy en día se conoce o es más aceptable es que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que hace velar por el derecho de cada uno de ustedes, por ejemplo, de ser personas, cumpliendo unas leyes para tener en base lo principal, el derecho con tales acciones, disculpen. Y pues la filosofía. La filosofía también a lo largo de la historia ha tenido muchos significados, pero hoy en día se conoce como la solución de preguntas o interrogantes que no tienen una respuesta. La filosofía como tal busca analizar o responder la existencia, la moral, la mente, el lenguaje y la belleza. Y pues eso es lo que nos rodea y lo que somos como personas. Gracias. Vale, aquí en el significado de filosofía hay una parte interesante y es que esta surge en el siglo VI a.C. en Grecia como resultado de los diferentes cuestionamientos que el ser humano comenzó a hacerse sobre las cosas que lo rodeaban. Algo importante aquí es el ser humano, por eso en mayúscula y entre comillas y si puede entre paréntesis, porque nosotros somos seres humanos. Y una pregunta es, ¿nosotros podemos filosofar o ser filósofos? Veamos las cuatro partes. En primer lugar, ser humano. ¿Qué papel cumple el ser humano? Analicemos. La filosofía dice que el ser humano es una unidad indivisible. Su mente funciona de manera racional. Tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia existencia, es dotado de alma y espíritu, tiene conciencia de sí mismo. Puede discernir entre aquello que una escala de valores se le presenta como lo justo, lo injusto, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Ahora que sabemos eso, que la filosofía tiene al ser humano como aquel ser que puede discernir entre aquello que en una escala de valores se le presenta como lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿podemos nosotros ser filósofos o filosofar? Praxis. Durante 25 siglos se ha establecido la filosofía, ¿cierto? Hace 6 siglos antes de Cristo, pero en este punto especial, siglo XVI, nacen las ciencias empíricas a raíz de la filosofía. ¿Qué pasa con esas ciencias empíricas?
ellas dieron un gran aporte a la humanidad y la comodidad como tal. Pero estas ciencias empíricas no pudieron responder a las preguntas que la filosofía sí puede. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué sentido tiene amar a otra persona? ¿Por qué algunos hombres entregan su vida por amor? ¿Qué hace más humano al hombre? Estas preguntas las responde la filosofía a través de la praxis filosófica, saber dirigido a la acción. Con referente a lo anterior, Sócrates dice, mejorar la ciudad mejorando a los ciudadanos. Y es en base a eso lo que rodea nuestra ponencia, mejorar a los ciudadanos para mejorar a la ciudad. Ahora, antes de ir a esa parte, los 3 estudiantes asignados, por favor, pueden pasar adelante. Los 3 estudiantes que seleccioné. La compañera, por favor. Mi compañero le va a hacer una pregunta a usted. ¿Qué son para ti los derechos humanos? Desde tu punto de vista, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Ay, santo. ¿Cuántos derechos humanos tiene? 30. Bien. ¿Para ti qué son los derechos humanos? Pues para mí los derechos humanos, pues mi concepto, pues es algo que cada persona tiene. Es algo con lo que yo me puedo reflejar hacia las demás personas. Por ejemplo, tengo mis derechos que solo los tengo yo, pero no puedo coger esos derechos como para que otras personas lo vean de manera diferente, porque ninguna persona lo van a ver como yo lo veo. Pero para mí los derechos humanos tienen un gran concepto en mi vida y siempre lo van a tener en la vida de cada uno. Vale, gracias. ¿Puedes mencionar alguno de tus derechos? Derecho a la vida. Derecho a la libre residencia y circulación. Vale, muchas gracias a todos. Bien, chicos, muchas personas no saben cuáles son sus derechos. No saben cuánto tienen, si les pertenecen, qué pueden hacer para velar por ellos, no saben. Para ello, me gustaría analizar un poco lo que dice un libro llamado Filosofía 10, que menciona: la filosofía es lo que hacemos y pensamos cada uno de nosotros cuando hablamos, cuando decidimos o cuando escribimos. Sí podemos filosofar, sí podemos ser filósofos. Un proceso rapidito aquí de historia. Perdón. Al principio, no, pásalo rápido. Al principio no habían derecho, pero vino Ciro y Ciro dijo, pues tienen derecho a la libertad. Sus palabras se establecieron en Cilindro de Ciro, posteriormente pasaron a Grecia, a India, Imperio Romano, y aquí se establece derecho natural. Pero los derechos siguieron siendo pisoteados. Se estableció la Carta Magna después de 1000 años, Carta de Petición de Derechos, Declaración de Derechos, y Portugal abolió la esclavitud. La gente estaba ahora pues viendo por los derechos, hasta cierto punto. Posteriormente, América declara la independencia, Revolución Francesa, los franceses no esperaron, Napoleón derroca la nueva democracia de Francia, los países de Europa derrotaron a Napoleón, y aquí solo se establecía los imperios europeos como derechos, y posteriormente, mientras tanto, el resto del mundo eran invadidos, atrás un momentico, invadidos, consumidos y conquistados. Viene Mahatma Gandhi, joven abogado de la India, que dice, ya, hasta aquí, basta, vamos a velar por los derechos. Pero no fue fácil. Vino la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, donde murieron 90 millones de personas. Se establece las Naciones Unidas, nunca se había visto los derechos tan extintos, tan pisoteados, tan derrotados. Y aquí, con el fin de reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de las personas humanas.
Pero, ¿qué eran los derechos humanos? Eran las proclamaciones del siglo, el derecho natural en Roma, la Declaración de Francia. Todo el mundo tenía un concepto de ellos. Si no fue hasta esta señora que finalmente se colocaron de acuerdo en una serie de derechos para todo el mundo. Sí. Pero concluye. Mi compañero le va a mostrar unos personajes que fueron importantes ya en la parte final, unos humanistas. Bueno, iba a hacer un énfasis en cada uno de ellos, pero como el tiempo es limitado, les voy a enseñar solamente los nombres y les voy a decir qué tienen en relación con todo esto, qué se parecen todos ellos y por qué son importantes. Primero que todo, todos son humanos, como nosotros. Pero a pesar de ser esclavos, a pesar de ser personas con escasos recursos, o a pesar de llegar a ser grandes diputados o tener puestos jerárquicos, decidieron dejarlo todo por el bien común. Por ejemplo, ella, Ana Eleanor Roosevelt. De pronto no lo saben, pero ella fue muy importante en su época. Ella fue la primera dama cuando eso se estaba construyendo apenas la Casa Blanca, y decidió dejarlo todo porque simplemente vio que nosotros, los seres humanos, estábamos en discordia y no aceptábamos lo que los demás querían. Así fuera por el color o porque alguien era diferente, veía cosas de distinto modo. Nelson Mandela, como pueden ver, es de color negro. Esto no es racista, no lo digo por racismo, pero es la verdad. Muchos nos tratamos así en la actualidad, sea de cariño o no, a esa persona le duele. Y quiero que les quede claro que no importa cuánto dinero ustedes tienen, no importa en qué estrato vivan, lo que importa es que se preocupen por los demás, porque tarde o temprano van a necesitar de ellos tanto como de ustedes mismos. Vale, regálenme un segundo para mostrarles un video. Y terminamos. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean realidad? Y para terminar, diariamente realizamos muchas actividades en el colegio, el trabajo, la casa, estar con los amigos. Cada día vamos construyendo una forma muy personal de vivir, de actuar, de comportarnos, la cual nace de la observación que vamos haciendo de nuestro entorno. Y en ese punto donde se hizo énfasis en nuestra presentación, es en el criterio que nosotros tenemos en ese momento donde aparece nuestro criterio para decir y en nuestro estilo particular de vivir y de hacer filosofía. Al momento de elegir qué ropa colocarnos, qué zapatos colocarnos, cómo hablar, qué decir, qué decisión tomar, ahí empezamos a hacer valer la filosofía de nuestra vida y para ello hacer también valer los derechos de las demás personas. Muchas gracias.